Lo que importa presenta Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio. En el episodio de hoy, ¿qué pasó ayer? ¿Qué tal? ¿Cómo están? El Animales Políticos más esperado de la temporada ya está aquí con ustedes, señor Cristóbal Belolio. ¿Cómo amaneciste hoy día? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Como en la película, ¿no? Con la resaca postelectoral. Estamos con la resaca postelectoral, no porque hayamos tomado excesivo alcohol, sino porque nos quedamos trabajando. Ahí cada uno. Bueno, eso sí, cargo, es ¿no? cierto. Algunos celebraron, otros no. Siempre hay buenas excusas para celebrar y si no, para pasar las penas. Para pasar las penas. Sí, pero es que vamos a tratar de, viendo mucho, analizando datos de todo lo que ocurrió, porque obviamente hay mucho tema de conversación para el día de hoy. ¿Cuál es tu titular sobre esta primera vuelta? Probablemente no sea el titular más sexy, pero yo creo que es el más sobrio y que es que Kast está a un paso de ser el próximo presidente de la República. O a medio paso. A medio paso, Bueno, a un cuarto. la uña Totalmente. ¿Por qué? Porque nosotros durante mucho tiempo operamos sobre la premisa de que esta era la gran primaria de la derecha, ¿cierto? Y que ya por el movimiento de las encuestas en las últimas semanas, esta era una primaria estrecha, ¿cierto? Habíamos dicho que acá se le estaba un poco yendo la energía y que quizás en una de esas, si es que Kaiser tenía el mejor de los días, podía dar el zarpazo, pillarlo. En la campaña de Matei decían que podía haber un voto oculto, útil a su favor, y resulta que esta cuestión no estuvo ni peleada. Kast le sacó 10 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor en la derecha, saca 25 puntos, que yo creo que es más de lo que nosotros le teníamos, o la gran parte de las pollas que yo vi, digamos, le daban menos que eso. Y prácticamente saca prácticamente lo mismo que sacó el 2021, pero con el bolsón de votos de Matei, el bolsón de votos de Kaiser, que rápidamente esa noche se cuadraron. Fueron a decirle, aquí estamos, por lo tanto, la tarea que era tan compleja en un principio de ordenar a las huestes de la derecha bajo una sola candidatura, me parece que se dio en cuestión de minutos. Me parece que esa es la gran noticia. Y se dio muy naturalmente, porque claro, era distinto el escenario de si Kast ganaba por muy poquito, si Chile Vamos aparecía fortalecido, por ejemplo, en la parlamentaria, que ya la vamos a analizar también. Ese proceso era mucho más complejo. Pero no hay ninguna duda desde anoche que José Antonio Kast es el líder de la derecha en Chile. No hay discusión posible, nadie con un mínimo sentido de la realidad política podría haber pensado otra cosa, y aquí la realidad es súper cruda, los hechos son súper crudos, la política funciona así, y toda esta conversación previa sobre qué tanto podían subirse a Kast, cuando se ven los números de lo que pasó ayer, se acaba inmediatamente. No hay nada que decir. Y también demuestra, yo creo, algunas cosas que son interesantes de mencionar. Aquí el resultado de ayer es el fruto de un trabajo sistemático, disciplinado. Aquí hay un candidato que ha hecho la pega. Acá hay un tipo que ha recorrido Chile más de 3 veces, porque ha sido candidato 3 veces, pero se recorre más de una vez, que su pega es un poco ser candidato, ¿cierto? Como tienen la vida resuelta, digamos, de otra, en el día a día, su pega es ser candidato. Lleva una década en eso. Correcto, y este es el resultado de ese trabajo. Y me parece que también podría haber una mención a esta idea de que yo creo que finalmente fue acertado dejar la batalla cultural de lado, tratar de disminuir resistencias y aparecer hoy día casi como el candidato de la derecha promedio. No solo, como tú bien dices, el líder excluyente de la derecha y no hay más duda. Después de Piñera, si hay un líder en la derecha, si en los 90 fue Lavín y después fue Piñera, ahora es Kast, no queda duda sobre eso. Es el primus inter pares, ¿cierto?, de la derecha. Pero además siempre discutíamos qué tan rentable era esto de entregarle la franja un poco más exuberante a Kaiser. Yo creo que hoy día la franjita de la derecha liberal es Matei, la franjita de la derecha más radical es Kaiser, y Kast como que ocupa un espacio donde está el voto promedio de la derecha. Y un espacio que hoy día es mayoritario, porque la suma de Kast más Kaiser más Matei es más del 50% de los votos. Por supuesto. ¿No? Y eso es lo que abre un escenario de segunda vuelta, Cristóbal, no sé cómo lo ves tú, pero que yo creo que solamente uno lo podría comparar con la segunda vuelta de Bachelet-Matei, ¿no? Cuando estaba esta sensación, una vez contados los votos de primera vuelta, que ya el asunto estaba bastante delimitado. Es distinto a la segunda vuelta Boric-Kast, es distinto a la segunda vuelta Piñera-Guiller, ni hablar de la segunda vuelta Lagos-Lavín, donde había un escenario de una cierta sensación de que podía haber un empate. Aquí al menos la partida marca diferencias abismales entre los dos candidatos que pasan a segunda vuelta. Porque Kast pasa con... los votos obviamente nunca se suman automáticamente, pero es muy difícil pensar que un bolsón relevante de los votos de
Kaiser o de Matei, vaya Jara en segunda vuelta. Poco probable. Es muy poco probable. Harán todos los esfuerzos necesarios, por supuesto. De eso se tratan las campañas, pero es un escenario bien tirado a las mechas. Pensar que una gran cantidad de votantes de Matei o de Kaiser van a decir de repente, sí, en verdad, me voy a ir para el lado de Jara. Y en el lado de Janet Jara, la verdad es que la elección fue, la primera vuelta de anoche, fue bastante desastrosa. Porque están lejos incluso del piso que se habían puesto del 28%, muy lejos del 30%, del 35%, que uno diría podía hacer alentar más esperanzas. Se quedan en el 27% y se quedan apenas 3 puntos por encima de José Antonio Kast, sin tener a dónde más recurrir. Porque el progresismo, por llamarlo así, Jara y métele todos los candidatos, métele a Mike Nichols, Artés, Meo, es el 30%. Entonces tienen una segunda vuelta donde la partida, digamos, se ponen en la partida ahí. Si se suman los votos que naturalmente deberían ir hacia la candidatura de Kast, tienes el 50% más uno ya en el bolsillo. Jara tiene un 30%. Hay 20 puntos de diferencia. Y esos 20 puntos de diferencia son el voto de Parisi, que creo que por más voluntarista que uno sea, es muy difícil pensar que se va a ir completo hacia una de las candidaturas. Entonces, con la aritmética más básica, la labor que tiene por delante Jara para ser competitiva en la segunda vuelta se ve prácticamente imposible. Ese sería mi segundo titular, ¿cierto? El bajo rendimiento de Janet Jara. Si bien es cierto, la aprobación de este gobierno oscila entre 25 en un mal día y 35 en uno bueno, lo hemos comentado harto acá. Ella saca más de 25, pero, digamos, pega en la parte baja, ¿cierto? De ese marco. Y yo creo que para los propios cálculos del comando, sí, porque ellos habían dicho 28. 28 tirando creo para que bajando un abajo, poco bajando las las expectativas, sí. claro, diciendo con eso vamos a poder celebrar sí o sí. Sí, pero varios de los analistas con los que nosotros conversamos aquí decían, pero un tiradito para 30, para arriba, ¿cierto? Yo creo que es bajo lo esperado. Y porque además que todo, insistamos que esto es todo el voto de la centroizquierda. Sí, todo, sí, o sea, salvo porque todo lo demás es un puntito de Harold, un puntito de Meo. Boric sacó, mucha gente dice, ay, pero Boric ¿qué tanto? Sacó 26 el 2021. Claro, pero estaban los 14 de Proboste, estaban los 7 de 12 de Proboste, los 7 de Meo. O sea, claro, había un público cautivo, ¿cierto? O sea, si uno pensaría claro, que pertenece al ecosistema del progresismo. Cuando hacías esta misma cuenta simple, digamos, el lunes siguiente a la primera vuelta del 2021, tú decías, Boric más Proboste más Meo, ya, 50, está en 45, claro, está cerca del 50. Claro. No tiene que sumar un poquito más. Este escenario es totalmente distinto. Esto es lo que hay. No hay más que dónde sacar. Tampoco hay la posibilidad de que haya un bolsón de votos que no haya ido a votar en la primera vuelta y que vaya a entrar en la segunda, y benefició a Boric, ¿sabes? Claro, aquí votaron todos ya. Voto obligatorio, votaron 13 millones, están todos adentro. Sí. O sea, para ser competitivo, tú tendrías que, primero, decir de alguna manera mágica toda la gente que votó por Parisi, que es antipolítica, que es bastante crítica del gobierno, etcétera, voy a conseguirla toda. Y además voy a ir a morder una proporción relevante de gente que ya votó por la derecha en primera vuelta. Por Matei, por ejemplo, claro. Ahora, yo quiero pasar a Parisi en el tercer titular, pero el segundo, antes de irnos de Jara, yo diría que para Jara era ¿cómo se llama? La concurrencia de dos factores las que le permitían abrigar una luz de esperanza en segunda vuelta. Uno, sacarle una diferencia importante al segundo, ¿cierto? Y que a Parisi le fuese bien. ¿Por qué? Porque sí, y de hecho lo dijo aquí Pepe Out, ¿cierto? La semana pasada, que le sacar una buena distancia al segundo permitía proyectar la sensación de que había sido un triunfo holgado en primera vuelta y que le iba a costar mucho al que venía atrás, claro, ¿cierto? Sumar todo lo que le faltaba para llegar al 50. Eso no se dio, ¿cierto? 3 puntos son míseros comparado con los 10 que alguna vez se pensó. Porque además la lógica de eso era pensar que la derecha iba a estar muy dividida, ¿no? Claro. Que era una especie de triple empate y por lo tanto el que pasara a segunda vuelta iba a pasar magullado, iba a pasar herido, correcto, un cuestionado. Triple empate en 19 o en 20 y una Janet Jara que se empinara en 30, 31 permitía decir, hey, le sacamos 10 puntos a nuestro más cercano perseguidor. Ayer nadie celebró en el oficialismo y en las caras eran largas, ¿cierto? Después podemos hablar de la parlamentaria que no fue tan terrible, pero al menos desde el punto de vista de la presidencial yo creo que la percepción de este mundo es que la derrota no solo es electoral, sino que es cultural. Aquí tenemos una candidata que además renunció al libreto con el cual el presidente Boric ganó el 2021, hizo una campaña bastante más mundana, más material y menos postmaterial.
o en el lenguaje académico de la izquierda, más dedicada a la distribución que al reconocimiento. Y sin ninguna reforma estructural, sin ninguna idea de nada, salvo cosas súper concretas. Hablando de llegar del a fin de mes, costo de la vida. el ingreso vital de 750.000 pesos, de las listas de espera. Nada estructural o nada de un cambio profundo de la sociedad. Y aún así, bajándole, ¿cierto? Sacándole mucho la sal a lo que había sido la nueva izquierda identitaria, ¿cierto? De la convención y todo. Y aún así, ¿cierto? Llega a 27 puntos, queda muy cerquita de Kast, ¿cierto? Y como dices tú, no tiene un bolsón donde sacar, salvo, y aquí viene el tercer titular, yo creo que es París, ¿cierto? Porque si París sacaba 8 puntos, uno decía, listo, cerremos por fuera, mejor ni hagamos la segunda vuelta. Pero como París saca 20, ¿cierto? Hoy día, ¿a dónde va a mirar el progresismo? ¿A dónde va a mirar el oficialismo? Tiene que mirar a donde París. Por supuesto. ¿Cierto? No le queda otra. Entonces, podemos analizar, ¿cierto?, qué significa este triunfo de París, y hoy día las encuestadoras lo subestimaron, ¿cierto? Hay uno, de hecho, que ya hizo un mea culpa al respecto. Estamos tratando de entender este fenómeno. Vamos a hablar de las encuestadoras más. Vamos a hacer el diagnóstico de cómo les fue. Cierto. Más adelante en Animales ¿Ustedes Políticos. quieren ver sangre correr? Tenemos la tablita preparada aquí con todo. Pero claro, está esta discusión media sociocultural, ¿cierto? ¿Cuál es el perfil del votante parisi? ¿Quién es? ¿De a dónde salió? ¿Es el votante obligado? ¿Es un votante antipolítica, como dices tú, anti-establishment, que los quiere mandar a todos a la cresta? ¿No es ni facho ni comunacho? Y si ese es el caso, ¿qué tan sencillo es para la comunacha, en este caso, ir a invitarlos a adherir a ella en segunda vuelta? Claro, eso es evidentemente la gran sorpresa, porque la mayoría de los resultados están más o menos dentro de lo que esperábamos, con algunos cambios. Se esperaba que Janet Jara pasara en el primer lugar a la primera vuelta con una votación en torno al 30, estuvo más bien en el rango bajo, pero ocurrió eso. Se esperaba, el escenario base era que Kast iba a pasar, sin duda, cualquier otra cosa era una sorpresa, que Kast iba a pasar en un rango por ahí por el 22, 23, estuvo un poquito mejor, pero también ocurrió. Está dentro del rango. Que Kaiser superara a Matei también estaba dentro de las expectativas de lo que había ocurrido en las últimas semanas. Que Matei se desfondara completamente y terminara quinta también era una posibilidad. Lo que nadie vio venir fue que Franco Parisi fuera el fenómeno de que está llegando casi al 20%, 19,6%. Sí. 20%. Eso es lo que sacó Meo. 2 millones más. Es lo que sacó Meo cuando fue un fenómeno político el 2009. Es lo que sacó Beatriz Sánchez cuando fue el gran fenómeno político en 2017. Y por lo tanto, ninguno de ellos salieron terceros también, ¿no? Tanto Meo como Beatriz Sánchez salieron terceros, pero fue la gran conversación de, bueno, ¿qué hay detrás de esto? En el caso de Meo sabemos que es un fenómeno que se fue desinflando. En el caso de Beatriz Sánchez fue el Frente Amplio, que luego en la siguiente llega al poder. Claro, no fue ella misma, pero fue el Frente Amplio. Pero llegó ese grupo. Entonces, Franco Parisi se convierte en el gran fenómeno, en lo que hay de alguna manera que analizar, lo que hay que conversar, de dónde vienen esos votos, qué significa también, y lo vamos a ver más adelante. Para cerrar el dato de quiénes más fueron relevantes hoy día. Kaiser, claro, él mismo lo dice en su discurso, ¿no? Fueron tantas las expectativas que se crearon en las últimas semanas que pareció una especie de derrota. Pero si uno lo ve en la perspectiva de un año, un tipo que acaba de formar un partido político que hasta hace un año parecía una cosa absolutamente extrema y exótica, poner algo a la derecha de José Antonio Kast, hoy día tiene el 14% de los votos y tiene una bancada parlamentaria. Es con un su éxito. Hermana más encima. Claro, además en el Senado. O sea, es un éxito resonante sí. de ese proyecto. Y lo de Matei y Chile Vamos es un fracaso gigantesco. Yo creo que ese es un titular también muy importante porque demuestra que lo que está ocurriendo en Chile es un poco lo mismo que también está ocurriendo en otras partes del mundo. Las centros derechas y las centros izquierdas están colapsando, están perdiendo todo su caudal electoral a manos de alternativas más radicales por lado y lado, ¿cierto? Esto ha pasado en Argentina, ha pasado en Europa, en el caso de Estados Unidos es distinto porque el Partido Republicano y el Partido Demócrata son dos partidos, pero el ala más moderada también ha ido... Desapareció. Claro. El PP lo sufre con Vox, ¿cierto? La democracia cristiana alemana lo sufre con la AfD. El Partido Conservador británico lo sufre con el UKIP de Nigel Farage, creo que se llama Reform UK. Reform Party. Claro. La tradicional centro-derecha de Chirac y después de Sarkozy lo sufre con Le Pen en Francia. Entonces, nada de lo que está ocurriendo... Italia también lo mismo. En Italia, exacto. Nada de lo que está ocurriendo en Chile, digamos, es tan extravagante desde ese punto de vista. Por supuesto, a nosotros nos interesa lo que ocurre acá, pero lo que quiero decir es que
Chile Vamos puede decir, mira, es cierto que hay errores propios, ¿cierto? Pero en el mundo, digamos, la tendencia, lo que está ocurriendo es esto, por distintas razones, lo hemos conversado aquí, ya sea porque hay una convergencia programática, donde las centros derechas se fueron moderando y eso dejó un espacio huérfano. Hay gente que dice que son los efectos de la globalización, tanto los económicos como los culturales, pensando en la inmigración, ¿cierto? Claro. Que en el caso de la centro derecha más tradicional, nunca lo tomó como una bandera muy relevante, no era un tema dentro de su estructura, digamos, y Kast, apenas esto empezó, ¿cierto? Lo tomó desde el primer día. Puede ser distintas razones y me parece que esto confirma lo que ya ocurrió el 2021. El 2021, cuando Sichel llega cuarto, la percepción de muchos era que esto estaba muy vinculado a la debilidad del candidato. A que el candidato Sichel, como nunca perteneció al riñón de la derecha, no fue tan costoso en términos afectivos dejarlo votado. Claro. Y haberse pasado para Kast. En cambio, ahora se decía, no, con Matei es distinto, ¿cierto? Con Matei nadie la va a dejar votada porque esta sí que es una representante paradigmática de la identidad de la centro-derecha de Chile Vamos. Ha sido militante de dos de los tres partidos que la llevan y termina confirmándose el patrón. Lo mismo. De hecho, Matei saca un poquito menos de porcentaje de voto que Sichel. O sea, ese es la repetición prácticamente exacta del fenómeno de Matei con Sichel. Ahora, ese es el panorama general. Ahora, estas cosas nunca son fatales, ¿no? Nunca significa que porque algo está ocurriendo internacionalmente va a repetirse en Chile. Sí, y sin duda quedará para la historia la autopsia de una campaña que hizo todo mal. Y eso lo hemos hablado durante toda esta sesión de Animales Políticos, creo que lo vamos a descubrir hoy día. La cantidad de errores no forzados, de cambios de estrategia, de decir una cosa y después decir la otra, de que parece que cada semana se les ocurría una estrategia nueva, versus un Kast que definió una línea y la siguió hasta el final, es muy llamativa. O sea, hay un nivel de desorientación donde uno puede echar muchas culpas, pero al final la culpa es del candidato, de la candidata en este caso, que es la que lleva el liderazgo estratégico, y creo que acá claramente faltó que la candidata tuviera claro qué era lo que quería, cuál era su rol, con quién lo iba a definir, y esa es una responsabilidad muy fuerte que finalmente le cabe a quien está dirigiendo la campaña, sobre todo una campaña como esta, que la lidera la candidata, que tiene todo el espacio para hacerlo, porque los partidos políticos se ponen detrás de ella, que tiene todo el tiempo también. No es como la candidatura de Sichel, uno puede decir, bueno, fue improvisada, ¿no? Apareció, nadie esperaba, de repente aparece, gana una primaria, tiene que armar algo. Y era para contestar un poco el momento en el cual el estallido social parecía que todo lo que oliera a élite tradicional, ¿cierto? Claro, estaba desfondada y había que buscar a una figura fresca, ¿cierto? Joven, que no estuviera tan identificada con las dirigencias partidistas tradicionales. Una apuesta arriesgada que falló, podría decir uno de Sichel. Matei no era una apuesta, Matei era lo lógico. Era la candidata absolutamente lógica. Sí, yo escribí una columna hace 2 años atrás que se llama Evelimental. Porque hace 2 años parecía elemental, mi querido Watson. O sea, que en el momento además que Kast, que había quedado en la pole position después de la primera vuelta del 2021, se había farreado su oportunidad en la convención. Claro. En el Consejo, de hecho, esto lo escribí yo después de que murió Piñera, y también los chilenos estaban en esta especie como de duelo por un estilo de liderazgo, donde ella también aparecía como la heredera de ese etos. Y el heredero en la herencia del liderazgo de la derecha aparentemente iba para Matei. Correcto. Hoy hemos visto que no, es Kast, claro, que fue opositor a Piñera. Y que es interesante porque uno, y hasta uno siempre tira titulares medio morbosos para generar algún impacto, ¿cierto? Pero que como bien dices tú, estas cosas nunca son tan así y uno tiende a sobreinterpretar también los resultados y darle como connotaciones estructurales cuando... Claro, y que las cosas fueran como una fatalidad que tiene que ser así. Exacto, dicen a cosas más contingentes, pero ayer en varios programas me preguntaron por el fin del piñerismo. En el mundo internacional también han estado muy interesados en eso. ¿Cómo no entiendo? Si es que casi que beatifican a Piñera hace un poco tiempo atrás y ahora eligen a Kast, que representa todo lo contrario. Y yo les digo, sí, pero no. Sí, porque efectivamente su estilo no tiene nada que ver con el de Piñera. El de Piñera ha sido flexible, dúctil, no conoce el rencor, pragmático, ¿cierto? El de Kast, por el contrario, parece un poquito más dogmático, ¿cierto? No. La negociación es una claudicación, lo vimos en la reforma previsional. Es mantener los principios que son inamovibles. Correcto. Pero en la forma como encarnó esta campaña en la dimensión comunicacional, yo diría que fue muy piñerista. Es una campaña que habló del cambio, no de la verdad.
Como decía Kaiser. Claro, que Kaiser eso- era la verdad. Casi la verdad, ¿cierto? La izquierda dicen que es justicia, la derecha es verdad, ¿cierto? Pero aquí... Precisamente ha sido la campaña con más fake news la de Kaiser, pero bueno. Pero la idea, claro, la idea de somos portadores de una especie como de misión doctrinaria, eso no estaba presente en esta versión de Kast. Y sus eslóganes, lo comentamos aquí alguna vez, eran súper piñeristas. Claro. Escudo seguro, amigo protector, no sé, frontera inexpugnable, cancerbero. cárcel para siempre. Claro. Y su eslogan era el cambio. El cambio. O sea, qué cosa más insípida que sencillamente decir cambio. Claro. No promete nada en términos sustantivos, digamos. No promete nada en términos sustantivos, pero encarna y logró encarnar lo básico. También lo hablamos muchas veces en todo este ciclo de animales políticos. Hablamos muchas veces que al final, cuando uno saca toda esta cantidad de cosas que conversamos y todo este análisis mucho más sofisticado, al final todas las últimas elecciones en Chile y en gran parte del mundo han sido quien encarna la oposición a lo que hay. Sí. ¿No es cierto? Y él lo hizo a la perfección. ¿Quién encarnaba la oposición a Boric? Más claramente, Kast. Los demás encarnaban otras cosas, otros valores, pero si uno decía, ¿quién es el anti-Boric? Kast. Sí. ¿Por qué? Porque ya se habían enfrentado el 2021, porque el propio Boric también ayudó en eso, al aparecer varias veces atizando esa confrontación que a los dos les sirve. A Kast le servía mucho ser el anti-Boric para ganar la elección, a Boric le va a servir mucho ser el anti-Kast para ser el líder de la futura oposición. Sí, es el antagonismo relevante. Y al final, si uno saca todo, uno puede decir, bueno, finalmente la elección fue súper lógica en ese sentido, en que el tipo que el mejor logró desde el principio ser el anti-gobierno es el que tiene la mayor posibilidad de ganar. En eso tuvo mala suerte Evelyn Matei. Yo sé que hay cosas que uno las atribuye a errores propios y otras a cuestiones que uno no puede controlar, ¿cierto? Un error propio de la derecha es no haber hecho una primaria. Claro. Algo que no pudieron controlar es el resultado de la primaria del frente, ¿cierto? Se dice que el triunfo de Jara lo que potencia es la lógica polar y hay que responder con alguien más o menos que esté a la altura de ese desafío, ¿cierto? Del anticomunismo, Castro. Claro. Te saltás ya, Matei. Matei estaba demasiado. No entraba en esa lógica tan adversarial que. Claro, se hace un poco marca la relevante. primaria. Se hace un poco relevante. Yo me acuerdo que a propósito de Sichel, ahora que todas estas comparaciones uno se vuelve a acordar, yo creo que ha sido julio o agosto del 2021, poco después de que Sichel gana la primaria de la derecha, y creo que justo antes de que se desplome por el cuento de estas boletas. Y se produce algún tipo de atisbo de conato en Colchane. Algo pasa en el norte. Y Kast se despliega al norte. No es primera vez que iba, pero fue para allá y armó como un pequeño show, ¿cierto? En la frontera con el alcalde de Colchane. Colchane, ¿cierto? Sí, sí. Y en ese entonces parecía que la pregunta relevante, la pregunta donde estaba como el nervio dramático de la elección era ¿qué hacer con la inmigración? ¿Cierto? Entonces, mientras uno te decía zanja, el otro te decía no hay ser humano ilegal. Pero por último, yo estoy diciendo que las respuestas hayan sido buenas o malas, pero eran respuestas súper nítidas. Eran súper- claras. súper Sabías claras qué a la decía pregunta. cada uno. Claro. En cambio, Sichel no decía nada muy claro al respecto, porque probablemente tenía una respuesta más compleja. Claro. Mira, la inmigración ha sido buena desde el punto de vista económico, pero que me imagino que un poco la misma respuesta de Matei, ¿cierto? Buena por un lado, Sí, mala no es cierto, por... no es menos cierto. Exacto. Y que es como es la realidad en general. Que es ¿no? como la realidad en general, pero por eso decía que como que es contestar la pregunta, es la respuesta correcta a la pregunta incorrecta. Por ahí no pasaba la electricidad. Y eso vuelve a pasar ahora, ¿no? Porque da la impresión de que, porque de nuevo, Matei trató de armar una campaña diciendo yo soy la que realmente entiende la complejidad de los problemas, lo conversamos también aquí varias veces. Y todo antes que Matei. Y todo antes que Matei, por supuesto. Yo soy la que realmente ha hecho la gestión. Kast tiene un discurso, puede hablar de delincuencia, yo sé enfrentar la delincuencia, porque fui alcaldesa de Providencia y lo hice. Kast puede hablar del tema del empleo, yo fui ministra del Trabajo y creé 1 millón de empleos, etc. Pero claro, no está ahí donde está la conversación política hoy día en Chile y probablemente en el mundo. Está más bien en qué señal te entrega, de qué lado estás, más que el detalle de cómo vas a implementar una determinada política. Y por eso también, cuando uno ve la campaña de Kast, por ejemplo, en el tema que hemos conversado tanto también, de esto del recorte de los 6.000 millones. Y nosotros aquí gastamos mucha tinta y discutimos que bueno, pero es que eso no se puede hacer porque tal y tal cosa, y porque si sacas la cuenta no te da el número, y Matei lo encaró varias veces y en los debates lo dejó un poco en ridículo a Kast en una ocasión en un debate cuando le dice y Kast no es capaz de sacar los números. Y a nosotros nos parece, oye, aquí Matei se lo embarró, digamos, no tiene por cómo salir. Pero claro, en verdad lo que Kast está haciendo no es que la gente piense, mira qué lindo cómo saca esta cuenta. Kast está siendo súper claro en decir, yo quiero recortar esto. ¿Y la gente qué le queda?
que Kast es el que quiere recortar al Estado. Por supuesto. Mientras que Matei dice, mira, ¿cómo se transforma en irrelevante? si quiero, pero no se puede tanto, porque esto, por lo otro. El que da la señal clara en ese sentido es Kast. A mí no me gusta, porque a mí me gustaría que efectivamente las políticas públicas en una campaña presidencial pudieran ser correctamente explicadas. Pero no es. Tan conservador, Daniel. Pero bueno, no es como son las cosas. Oye, ayer creo que escuché a Rafael Gumucio diciendo algo que me hizo mucho sentido. Dijo, como, a propósito de esto, o sea, como lo que importa ahora es la voluntad. Como bien nietzscheano, ¿no? Esto Claro, como la voluntad de poder, de hacer las cosas, ¿cierto? Donde está la energía, donde está la voluntad, no donde está la complejidad, no donde está el que dice, mira, a ver, sentémonos a pensar. Es súper complicado. Claro, la gente no quiere que las cosas, que te diga que las cosas son incomplicadas, no se pueden hacer, ¿cierto? Eso termina alejando un poco la atracción. Pero bueno, me parece que, como dice Pepe Out, se van a escribir libros probablemente de por qué fracasó la campaña de Matei. Es un fenómeno global que tiene a escala local, ¿cierto? Una confirmación palmaria, como se dice ayer. Y Chile Vamos tendrá que pensar ¿qué hacer? Pues ya aparecieron los diagnósticos. Creo que escuché a Cristian Monkever diciendo que se había acabado el ciclo. Se acabó. Es que claro, mira, yo creo que hay algo que es igual y algo que es distinto a 2021. Porque uno puede decir viendo la presidencial, bueno, esto ya pasó en 2021. Ya Kast superó, digamos, al candidato de Chile Vamos. Y por lo tanto, se va a repetir la historia. Hay dos cosas que son distintas. Uno, que todo indica que Kast va a ganar la presidencial, digamos. O sea, no es un candidato que va a ganar la segunda vuelta, sino que salvo que pase algo, salvo que haya un meteorito, digamos, tiene todas las posibilidades de ser el próximo presidente de Chile. Y ahí hay pega. Y ahí hay pega, ahí hay poder, ahí está todo, ¿no? Y lo otro es que esta vez Republicanos también pegó el zarpazo parlamentario. Correcto. La bancada, que no pasó la otra vez, Sí. la bancada de los KK, digamos, los que apoyaron a Kast y a Kaiser, Es más esa grande lista que la otra. es más grande que Chile Vamos. Es que uno esperaba que como partido Republicanos fuera el partido más grande. Pero no, ha cambiado el eje también parlamentario, no en el Senado, pero sí en la Cámara de Diputados de la derecha. Hoy día la derecha radical que apoyó a Kast y Kaiser es más grande que los tres partidos de Chile Vamos juntos. Correcto. Y ahí uno dice, claro, efectivamente tiene sentido decir, esta idea de Chile Vamos como el proyecto que unía a la derecha murió. Sí. ayer. Y una cosa que a mí me da especial, ¿cómo se llama? Lástima, porque tengo conocidos, tú sabes que aquí las ideas son importantes, pero los afectos también. Tengo muchos conocidos que en algún minuto intentaron crear una derecha liberal en Chile, ¿cierto? Que es Evópoli. Ayer su resultado es muy malo, obtiene, si no me equivoco, 2 diputados, lo que los deja bajo el umbral de lo 2 que diputados. les exige la ley. Pero no quiero hablar ahora de Evópoli ni hacer una autopsia. digamos. Desaparece legalmente. Desaparece Evópoli, legalmente. se fusiona Pero y me no parece puede muy inscribirse. interesante cómo hasta hace algunos años atrás, si me apuráis, yo te diría 2018, 2017, un poquito antes incluso. Antes, sí, pero por ahí. No, pero incluso por ahí. Sí, porque casi había sacado 8 puntos en la primera vuelta del 2017. Claro. Y por ahí en ese entonces parecía que la energía estaba más bien en el otro casto. ¿Cierto? Felipe Kast había competido recién en una primaria con Piñera y Osandón. con Piñera y Osandón. Después le va muy bien a Evópoli, saca 2 senadores, saca 6 diputados, ¿cierto? Y se empieza a especular, a propósito, yo leía mucho lo que escribía la socióloga Stefania Lenda, que decía, yo fui a donde las bases de Evópoli y son efectivamente más liberales que las bases de RN y el UDI. En preguntas, el matrimonio igualitario, el aborto, en general temas como de Estado e Iglesia, pero también en apertura a un proceso constituyente u otras cuestiones, estamos hablando de los hijos de la generación pinochetista son más liberales que sus padres, ¿cierto? Eso parecía una cuestión que para allá iba la micro. Y yo creo que Evópoli de alguna manera encontró ese nicho y dijo, esta es crónica de un éxito anunciado, porque Claro. inevitablemente... El mundo va para allá. Claro, pues eso son los... Se van a morir los viejos y los hijos van a venirse para acá. Que tienen un Chile distinto bajo la piel que sus padres, crecieron en una sociedad mucho más diversa, más tolerante, ¿cierto? A distintas formas de vida, por lo tanto van a ser menos pacatas, menos pechoñas desde el punto de vista cultural o moral, ¿cierto? Acostumbrados a vivir en democracia, por lo tanto va a ser por defecto esa y en términos económicos, por supuesto, van a ser liberales igual, digamos, pero va a ser una derecha más liberal. Y parecía que para allá iba la cosa. Y terminó pegando el elástico en el otro lado. En el otro caso. Las razones de por qué esto sucedió, ¿cierto? Algunas obviamente son atribuibles a Evópoli, un partido que siempre tuvo dificultades para salir del sesgo un poco de clase que De tenía. élite, claro. Claro, como tecnócrata de élite, esos son problemas, otra vez, de los que te puedes hacer cargo tú, digamos. Pero hay otros que fueron muy difíciles, de los cuales no pudieron hacerse cargo. El hecho de que la agenda progresista avanzara, a veces de forma un poquito insoportable para la derecha, hizo que el elástico, nuevamente, quien te contestaba la pregunta, ¿cómo se llama?, contra el mundo progre, no era Evópoli. Claro.
te la contestaba Kast. Claro. En la medida que empieza a crear esa polaridad, ¿no? Correcto. Que hay que tener una respuesta. Y el estallido social, según los estudios que están saliendo respecto de polarización afectiva que dejó el estallido social, terminan sencillamente por confirmar eso. La gente de derecha se puso más de derecha, la gente de izquierda se puso más de izquierda. El proceso constituyente cristalizó eso. Entonces, ¿con qué te quedaste alta? Bueno, y pequeño detalle, a Evópolis le tocó administrar el periodo más difícil de Piñera II. Claro, con Interior y Hacienda. El que reprime y el que te dice que no a las peticiones. Blumel en Interior y Briones en Hacienda, que fue algo que fue una carambola totalmente inesperada, porque Piñera tuvo que modificar un cambio de gabinete cuando ya estaban todos en el Salón Bombara listos para jurar. Pagaron los platos rotos. Claro. Pagaron los platos rotos. Además, después, si recuerdas, fue el único partido que se mantuvo fiel a Piñera y le dijo que no a los retiros. A los retiros. Y en vez de premiarlos, hoy día los electores acaban de dejar a Pancho Unturraga fuera en el distrito 11, que supuestamente era el distrito que no le gusta el populismo ni la demagogia, dejaron Chao. afuera al único que le dijo que no a los retiros. Chao Unturraga. Bueno, era toda la publicidad de Evópolis en la campaña era los que van contra la corriente, ¿no? Claro. Y bueno, se demostró que no. Efectivamente están contra la claro. corriente, digamos que fueron arrasados por la corriente. Y no solo Evópolis, porque, Amarillo, en mi opinión, nunca ha existido, bueno, pero formalmente deja de existir también. En general, todos los proyectos que intentaban posicionarse allí en una especie de centro-derecha liberal tuvieron una noche bien difícil. Bueno, ahí está la gran pregunta. ¿Qué ocurre con ese piñerismo? Porque Evópolis básicamente son hijos de Piñera. Políticos, así como el Frente Amplio es hijo político de Bachelet o de la Concertación, Evópolis es hijo político de Piñera, Yo a su alera. creo que en este momento están arrasados. O sea, hay que esperar obviamente lo que pase, porque además sabemos que estos climas de opinión van cambiando muy A rápidamente. eso voy. Claro, Que yo creo que por finalmente supuesto. la consistencia paga. Claro. Que va a haber la tentación de varios de salir corriendo a las polleras de Casi y decir. Ya salieron. Bueno, Ya están ahí. de hecho. Pero yo creo que en algunos, los que se mantengan consistentes, ¿cierto? Pueden también eventualmente mañana, cuando la marea cambie, decir, bueno, yo estoy acá, ¿cierto? Que es un poco lo que hizo Kast. Si Kast, las cosas también se nos olvidan, por eso es importante esto de la consistencia. Kast, en el estallido, ¿cierto? Pasó a ser persona non grata, por así decirlo, porque fue el único que no se subió a la algarabía y la efervescencia del momento. Claro, a la cual se subió Prácticamente- incluso Piñera. Incluso digamos, de tratar de conectar de alguna manera con el ambiente. Correcto, y no fue de los políticos que desfiló por los matinales lagrimeando, No. ¿cierto? Después cuando se aprobó cuando se firmó el acuerdo por la paz y la nueva constitución, sí, ¿cierto? en noviembre. Que todos dijimos, qué bueno, la clase política se puso de acuerdo. Por último, para parar, ¿cierto?, la dimensión más destructiva de la calle y electoralizar esa energía, y firmó hasta Boric. Kast al día siguiente tuitea diciendo algo así como los políticos preocupados de estas cuestiones, esto estoy en contra. O sea, Y estuvo en contra del plebiscito de entrada. y el plebiscito de entrada, él representa al 20%. 20%. Toda la otra derecha, Briones, Sichel, Lavín y Desborde, los 4 candidatos que llevó la derecha convencional a la primaria de ese año, votaron a prueba de entrada. Claro. Kast fue el único que votó en contra y se dijo, mira, cacha, ese Chile, el Chile de las 3 comunas, que apenas representa un 20%, lo vamos a arrasar. Él no se movió de su escritorio. Es Chile el que esperó que la ola volviera a su lado. Esperó que la ola volviera a su lado. Y la ola volvió a su lado en 2025 y está a las puertas de la presidencia. Hablemos un poquito, Cristóbal, de lo que viene ahora, porque comienza una segunda vuelta, evidentemente, que uno podría pensar que en principio es una segunda vuelta con baja energía, porque parece haber poca incertidumbre sobre el resultado. Pero bueno, hay una campaña que empieza y donde todos van a mover sus piezas, por supuesto, y hacer sus mejores esfuerzos. Y una primera pregunta es un poco, ¿qué va a hacer Kast? ¿Qué tanto tiene, por ejemplo, que dar señales importantes en cuanto a subir a los partidos de Chile Vamos? Conversamos mucho también sobre, en fondo, qué tanto Kast iba a invitar a personas individuales, qué tanto iban a entrar los partidos, qué tanta negociación iba a haber. Claramente hoy día Kast tiene la sartén por el mango. Absolutamente, no hay mayor margen de nadie de negociar nada. Es distinto al 2021 cuando acuerdas que Sichel no le da el apoyo a Kast y dice, no, cúmplame esta serie de garantías. Correcto. Y diga, mire, todos estos proyectos quiero que usted los incluya en su campaña, y negoció mucho rato y le quitó mucha energía a esa campaña. Y partidos como Evópolis, a todo esto que hoy día puede ser anecdótico, pero se dan el lujo de decir, vamos a votar por Kast solo porque al frente está Boric, pero no vamos a trabajar en su gobierno. Como diciendo, me van a ir a buscar y yo me voy a negar, ¿cierto? Claro, pero aquí yo creo que no hay mucho espacio para nada. No hay espacio para nada. Entonces la pregunta es un poco, ¿hacia dónde debería moverse? Si es que tiene que moverse en algo Kast, ¿hasta dónde tiene que dar señales, por ejemplo, de que los partidos de Chile Vamos van a estar institucionalmente en su eventual gobierno? ¿Por dónde debería ir el movimiento? O sea, yo diría que sería raro que cambiara de estrategia ahora.
¿cierto? De hecho, lo que estamos haciendo aquí es alabar la consistencia que ha tenido su campaña, que de alguna manera ya se posicionó desde el comienzo en segunda vuelta. En el sentido de que no trató necesariamente de ir contra sus adversarios en la derecha, sino que siempre, más allá de la campaña asquerosa en redes sociales, de la cual él dice, de esto yo no tengo nada que ver, ¿cierto? Que eso está por verse, digamos, pero él dice, yo no tengo nada que ver con esto. Institucionalmente, al menos desde arriba, él ha tratado de mantener buenas relaciones con los otros dos. Claro, él ya estaba en la segunda vuelta desde ese punto de vista de la campaña. Me refiero a que hay un diseño en el cual uno se pregunta, bueno, ¿qué tanto tiene que salir al lado de políticos de Chile Vamos? ¿Qué tanto tiene que dar las señales o la seguridad de que, bueno, yo voy a gobernar con esta gente, voy a gobernar con Chile Vamos, voy a tratar de gobernar con Kaiser, que también es una incertidumbre que es lo que va a hacer él? Sí, bueno, yo creo que él ya es el líder de esta mega coalición, por llamarla de alguna manera, y no creo que vaya a alterar mucho, al menos la frecuencia, esta idea del gobierno de emergencia centrado en orden público y economía. Creo que eso va a ser, no creo que vaya a la batalla cultural ahora. No, claro. Por ejemplo, me parece que va a insistir, como siempre, en el eje semántico que seguramente aprendió cuando era gremialista, de no salirse del libreto y cada cosa que le pregunten, ¿cierto? Es culpa del gobierno. Y lo repitió anoche, ¿no? Lo repitió anoche. Es Jara y Jara es Boric y repitió ese discurso que ha funcionado. No veo que vaya a salir de ahí. Del otro lado, uno se pregunta, bueno, hay que ponerse creativo, ¿no? Porque claramente... El otro lado tiene que ponerse creativo. Tiene que ponerse creativo. Anoche y hoy día lo que he escuchado es mucho en el tono de dos cosas. Uno, insistir en esto, que lo hizo Jara en primera vuelta, no sé qué tanto resonó, de el costo de la vida, de llegar a fin de mes, de que Jara es capaz de asegurar eso. Y lo segundo, que me llamó la atención porque se repitió mucho, he escuchado muchas cuñas, así que claramente es una instrucción, digamos, una minuta, no es algo espontáneo, es decir, la diferencia de historias de vida, ¿no? Que Kast es una persona que tiene la vida asegurada, que las cosas no le van ni le vienen porque tiene todo listo, y en cambio, Janet Jara, volver un poco a ese relato de la primaria, pero en un tono mucho más adversarial con Kast, ¿no? Como marcando esa diferencia muy concreta de que Janet Jara, que ayer fue a esperar el día de la elección en la casa de su mamá en Conchalí, que caminó al local de votación, vivió de allegada, que se lo ha ganado todo, y marcar muy explícitamente esa diferencia de trayectorias de vida. Sí, y aquí hay una cuestión que es bien interesante, porque la nueva izquierda que representa el Frente Amplio, ¿cierto?, tiene una cierta idea del pueblo, ¿cierto?, de que debería ser mejor de lo que es, ¿cierto? Y me da la impresión de que el populismo sociocultural de Parisi hace alarde de cómo el pueblo es. El marxismo siempre, como tú bien sabes, trató de construir un hombre nuevo, porque era posible mejorarlo. Significa que el real pueblo que existía era insuficiente, digamos. Correcto. Había que mejorarlo. Exacto. Claro. La idea del hombre nuevo, probablemente la distopía de Pol Pot sea el caso más radical. No estoy comparando a Pol Pot con Jara, pero conocemos no pocos casos en la historia del siglo XX en la cual los socialismos reales dijeron, bueno, aquí vamos a poner el cuentakilómetro en cero, ¿cierto? Porque la utopía se construye extirpando todo lo que la contamina del pasado, ¿cierto? Claro. De hecho, Pol Pot cuando el Khmer Rouge asume el poder en Camboya le llaman el año cero, ¿cierto? Ahí empieza, y todo aquel que tuviese visos de estar contaminado con el pasado, con el capitalismo, la cuestión occidental, había que sacarlo, que extirparlo de raíz. Entonces yo sé que esto es un caso extremo, pero estoy diciendo que en general, incluso cuando se perdió el proyecto constituyente, ¿cierto? La constitución más progresista del planeta, como se le llamó, hubo algunas reflexiones al interior de la izquierda. Hubo roteo. Hubo roteo. ¿Viste? Yo fui más sutil, pero sí. En el sentido que el pueblo no avanza a la misma velocidad que avanza su vanguardia. Claro. Bueno, el presidente Boric dijo eso. Claro. Que estamos avanzando más rápido de lo que el pueblo estaba preparado. Pero él lo dijo como diciendo, yo creo que no lo hizo roteando, él lo hizo como diciendo, las vanguardias tienen que estar siempre atentas a la velocidad a la cual también se le pide a los pueblos que avancen. Pero sí hubo mucha descalificación de que el votante que había votado rechazo lo había hecho por ignorancia. Correcto, un facho pobre. No como nosotros que sí habíamos leído la Constitución, no como nosotros que sí entendíamos lo que estaba pasando y que en cambio la gente se había dejado llevar
por su ignorancia, por su desconocimiento, y por eso habían rechazado. Correcto. Deslegitimar, digamos, una de las opciones Correcto. en una disputa democrática. Correcto, y ahí el balde de agua fría es que no solamente Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, ¿cierto?, los que se oponen a tu proyecto, digamos, hegemónico cultural, sino que también es San Ramón, es Cerro Navia, es prácticamente todas las comunas, incluso aquellas donde hay mayor población indígena. Sí. O sea, ese balde de agua fría imagino que todavía debe estar calando hondo, ¿cierto? Entonces, me parece interesante desde ese punto de vista ir a buscar al votante de Parisi. Parisi el otro día, ¿cómo fue lo que hizo? Yo cacho poco de esto, soy poco tuerca, pero los autos tuneados, creo que es la expresión. Lo ha usado consistentemente en la campaña, los autos tuneados. Exacto, que van como a hacer unas ronceadas. Y él dice, oye, ustedes que son despectivos con esta gente es re buena. Eso es, pero así, de la literatura es lo que se conoce como un populismo sociocultural. ¿A qué me refiero? El populismo, como tú lo has estudiado también mucho, ¿cierto? Desde el punto de vista ideológico, se tiende a pensar en esta narrativa que opone pueblo bueno, élite mala, ¿cierto? Y casi todo en general nos referimos a populismo en el mundo académico por eso. Pero hay un enfoque que a mí me parece muy interesante, que es el enfoque más performático, sociocultural, que dice, no, el populismo no es un discurso, no es una narrativa, no es una estrategia tampoco, sino que es un estilo de hacer política. Y de hecho nosotros tenemos en Chile, en la Universidad del Paraíso, al profesor Piero Ostigui, que es uno de los cultores de este enfoque performático, y lo que dice Ostigui es que el populismo es hacer alarde de lo bajo, alarde de las formas culturales del pueblo. De la baja cultura. Correcto. Alarde de lo que podríamos llamarlo vulgar o lo huachaca. No sé cómo buscar el término correcto. Sí. En vez de avergonzarse de eso, es de alguna manera apropiárselo, ¿cierto? Y como glorificar las formas culturales del bajo pueblo. Si tú tenés modales que de repente son un poquito pasados para... Eso se reivindica en vez de mirarlo como medio a huevo. Y yo creo que la perspectiva que yo tengo del discurso de Parisi es que hace un poco eso, ¿cierto? Hace alarde de las formas culturales del pueblo, de este pueblo a la chilena, ¿no? Del pueblo real que existe, ¿no? El pueblo que no podría ser idealizado, correcto, digamos, de los huachaca, qué sé yo, no, de lo que realmente existe. Y el que existe no paga pensiones, po. También. O sea, entre otras cosas. El que existe, te aseguro que tú me apretáis un poquito y te va a decir que pegar un chiflío en la calle para decirle a una niña que es buena moza, está bien, es parte de la cultura. Yo estoy a punto que te aseguro que tú lo presionas un poquito y te dice eso, siendo que nosotros, en el consenso progresista en el cual caímos en el sentido no peyorativo, en el sentido que el consenso que tenemos en el último tiempo es que eso no se puede hacer. Hay una validación de cómo la gente realmente es, sí, no la exigencia de decirle a la gente, miren, ustedes tienen que ser distintos a como son. Esa es la impresión que yo tengo. Y que París encarna eso. Y me da la impresión de que tanto la utopía del hombre nuevo que está en el corazón de la profecía marxista, para decirlo en términos grandilocuentes, como esta beatería un poco ñuñoína que uno siempre le atribuyó al Frente Amplio, ¿cierto? ¿Por qué el tipo de la feria es xenófobo? Debiese abrazar a su amigo, a su colega haitiano, a pesar de que le vas a hacer que por culpa de él le bajen esta cuestión como el facho pobreo al cual tú te refieres. Yo creo que va a ser bien interesante ver, no digo que sea imposible, estoy extremando el punto para que se entienda como el argumento de forma lo más clara posible. Me parece imposible, pero me parece muy interesante ver cómo esa mentalidad se acerca al votante de Parisi, y yo estoy de acuerdo contigo en todo caso de que parece que la única forma de hacerlo es el sentimiento anticuico. Para ponerlo ahora en castellano, así como tú lo pusiste. ¿Qué es lo que el propio Parisi ha dicho? ¿Qué es lo que ha dicho? Y se malinterpretó porque muchos dijeron como que él había dicho que él iba a votar por Jara. No. Él decía como que iba a pasar con sus votantes, decía es difícil que voten por el cuico. Correcto, nunca por el cuico, algo así dijo. Y yo creo que también tiene que ver con un resentimiento, y lo digo también no en un sentido peyorativo, el resentimiento es casi un motor político, de él y de su entorno, que ha sido mirado que ha sido mirado despectivamente por las élites políticos, culturales y empresariales de este país, ¿cierto? Y en ese sentido se entendería la idea de Jara de ponerse como un poco fuera de esas élites, ¿no? de marcar ese... Decirle a Parisi, y en el fondo tú y yo somos lo mismo. ¿Cachai? Somos lo mismo en el sentido de que allá están ellos y nosotros somos distintos. Ahora, ¿te acordarás tú, que tienes buena memoria para esto, de la campaña de Goldborn? Sí, que venía de Maipú, el hijo de ferretero de Maipú. Tal cual. Si ustedes ahora nos están escuchando, pueden ir a YouTube un segundo y ver la campaña que la UDI le preparó en la previa de la primaria que nunca se concretó porque no llegó Goldberg. El rugbyista Lamán lo tacleó
horas antes de la inscripción de campañas cuando se descubrieron sus lucas ¿a dónde fue? En la isla Caimán. Y el spot era muy bueno porque decía, esta es la historia del el pequeño Lawrence, ¿cierto? Que nace en el seno de una familia de ferreteros en Maipú y después estudia en un colegio con número y después va al Nacional, si no me equivoco, después va a Buchef y después va afuera y vuelve y es el gerente top de Cencosud, ministro de Piñera, saca a los mineros, presidente. Era como un poco una progresión, el sueño americano a la chilena. americano convertirse, ¿cierto? claro. Y me acuerdo que mis amigos de izquierda en ese entonces me decían algo así como, ¿por qué tiene que irse Maipú? El Chile con el cual yo sueño, me acuerdo perfecto de los Giorgio de ese entonces, por así decirlo, que yo hablaba con ellos de estas y me decían, ¿por qué tiene que irse Maipú? ¿Por qué celebrar que el tipo se vaya? Ayer estuve con Pirina Ferretti en un programa de la Fundación 91, estuvo aquí con nosotros en Animales Políticos, y ella lo ponía así, decía como, queremos entender ese Chile que quiere irse de las rejas a la dehesa, ¿cierto? Y yo le decía, pero bueno, me parece interesante que ahora estén dispuestos a entender ese Chile cuando lo que yo pensaba es que ustedes como que de alguna manera penalizaban ese Chile. Qué bueno sería que... De ese ascenso social... pero no por ser abajistas necesariamente, sino porque es bueno que en Las Rejas o en Maipú exista buena educación, buena salud, buen transporte público. ¿Por qué tienes que irte a un lugar segregado donde viven los ricos, donde solamente allá se vive bien? ¿Por qué no se puede vivir bien en todos los barrios? Pero ahí a eso me refiero. Ahí está una clave que también creo que es muy interesante de Parisi, porque, y esto también lo hemos hablado de campañas anteriores. Lo que dice Franco Parisi parte de una crítica al sistema. O sea, Parisi parte de decir las élites hacen trampa. Sí. ¿No? El sistema está trampeado, acá hay élites que se la llevan pelada, y eso tiene distintas interpretaciones. En esta campaña habló mucho del tema de los sueldos públicos, pero otras veces en campaña anterior era muy duro con la élite económica y se ponía como el adversario de Luxich, ¿te acuerdas? Sí. Como, evidentemente él va cambiando de tono y de ambiente. Cuando hablaba de la tercera, hablaba del diario de Sayé. Claro, hablaba mucho de la élite económica. Hoy apunta más a la élite política, pero el discurso es más o menos lo mismo, que hay gente poderosa que se la lleva pelada, que se lleva todo y a ustedes no les queda nada y a ustedes les queda pagar los impuestos, que el impuesto específico a los combustibles, etcétera, etcétera. Son demasiado pobres para el mercado, son demasiado ricos para el Estado. Ya. Pero el discurso no es, por lo tanto, vamos a cambiar el sistema. No es vamos a destruir el neoliberalismo, nada de eso. El discurso es, yo te voy a enseñar a ti cómo hackear el sistema. Así es. Yo te voy a enseñar a ti, y viene mucho en la lógica de la historia de Parisi, que partió como una especie de mago de las finanzas, que junto a su hermano hacían un programa en que le enseñaban a la gente cómo hackear un poquito el sistema, cómo invertir, cómo aprovecharse de las debilidades que tenía el sistema. Él, para fundar el Partido de la Gente, se alía con Lorenzini de Felices y Forrados. Claro. Que su lógica era la misma. Cuando todo el mundo estaba en no más AFP y hay que cambiar el sistema de AFP por un sistema solidario, Lorenzini decía, no. Está perfecto esto. Lo que hay que hacer es enseñarte a ti, tú me pasas ahí unas luquitas, claro, y yo te enseño a ti cómo tú le puedes sacar provecho al sistema haciendo unos movimientos que yo te voy a recomendar. Una técnica aikido, ocupar a tu favor la fuerza del enemigo. Exacto. Cosas. Entonces hay una lógica de movilidad social, pero desde el individuo. No es solidaria. No es vamos a cambiar el sistema para todos, que es algo que probablemente además, sobre todo después de post-estallido, post-convención, post-Boric, la gente siente, ¿hasta cuándo me van a vender la pomada de que alguien va a venir a cambiar el sistema? Si ya salí a la calle a protestar para que cambiara el sistema, ya voté la convención para que cambiaran el sistema, ya voté a Boric para que cambiaran el sistema y no pasó nada. Correcto. O sea, no me vengan a vender la pescada. Correcto. Yo lo que quiero es algo que a mí efectivamente me sirva. Y entonces, bueno, ya me acabas de dar otra razón más por la cual veo difícil que se acerquen culturalmente a ese votante de forma tan fluida, digamos. Porque el discurso de Janet Jara es muy distinto. Y si tú ves las propuestas de Parisi de nuevo, son súper prácticas. Yo te voy a devolver el IVA a los medicamentos. Tú vas a estar en remedio, en tu cuenta te voy a depositar mensualmente eso que tú gastaste en remedio. Y Janet Jara creo que ayer ya dice, como hay propuestas muy interesantes de los otros candidatos. Toma esa, la del IVA al medicamento, precisamente. ¿Qué dice Parisi? Revive el tema de los retiros. Sí. El tema de los retiros que es... No inflacionario, eso sí. No inflacionario y todo. Pero el tema de los retiros que fue un gran hito cultural, porque de alguna manera lo que dijo es yo también voy a sacar provecho de esto y te voy a poner plata en tu bolsillo. Sí. Fue un gran hito cultural. Fue una de las razones por las que ganó Boric,
porque Boric ganó prometiendo retiros, y fue una de las razones del desplome del gobierno de Boric, cuando llegando ya al gobierno, Pamela Giles le empieza a decir, bueno, ¿qué pasó con el retiro? Sí. Y Boric dice, no, no va a haber retiro. A veces me pongo a pensar, no estaremos sobreinterpretando socioculturalmente mucho esto y en el fondo la gente votó por París y por el retiro. Ajá. Yo creo, y esto alguna vez lo hablé incluso con gente que llevaba las encuestas en La Moneda, de que se explicaban por qué había sido tan abrupta la luna de miel del gobierno, y me decían, según nuestros números, el punto de quiebre es cuando Boric dice no al quinto retiro. Mira. Ahí es cuando pierde una cantidad muy importante de gente que uno le da explicaciones obviamente muchísimo más sofisticadas. No. La gente, Boric estuvo a favor de los retiros, hizo la campaña a favor de los retiros, llega al gobierno y dice no te voy a pasar la plata. No. Claro. Y para alguien que no está sintonizando la conversación política, lo que necesita es ese red bank abierto, ese cajero automático, claro, que funcione. Y París sí revive ese tema. Exacto, en campaña, sí. ¿no? Entonces es interesante. Oye, vamos a una pausa. Vamos a hacer un pequeño break y a la vuelta vamos a estar diseccionando lo que pasó con las encuestas, además de contarles cómo quedó el Congreso. Vale. Según las estadísticas, aproximadamente 4 de cada 10 mujeres en Chile ha sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar. Si a esto le sumamos la violencia sexual, física y psicológica que no se denuncia, constituye una cifra negra que en el fondo oculta una realidad mucho más preocupante. Y que tampoco está determinada en la actual ley de aborto en 3 causales. La violencia al interior de la relación no es una causal que esté determinada. Vamos a revisar a continuación un video con una recreación de una historia real al respecto ocurrida en Chile. ¿Sabes identificar que te encuentras en una relación violenta? ¿Sabes lo que se siente ser maltratada todos los días por tu pareja? ¿Sabes lo que se siente al enterarte que estás embarazada de tu agresor? Cuando era estudiante, vivía en una relación violenta. Vivía con miedo, con angustia, desesperada todo el tiempo. No podía contarle a nadie, porque mi pareja me amenazaba con matarme. Pero tuve el valor de contarle a mi familia. Con su apoyo pude huir de la violencia. Fue entonces cuando me enteré que estaba embarazada. Su violencia ahora no tenía excusa para irse. Al verme así, mi hermano me ayudó a encontrar unas pastillas para interrumpir el embarazo. ¿Qué te digo? No fue fácil. En Chile, para encontrar este tipo de medicamentos tienes que acudir al mercado informal. Ahora que me encuentro bien, no puedo dejar de preguntarme, ¿qué será de las chilenas que son forzadas a convivir con su agresor por siempre? Podría ser tu historia. Podrías ser tú. Retomamos la conversación aquí en Animales Políticos, lunes a menos de 24 horas del cierre de las mesas. ¿Qué pasó ayer, Cristóbal? ¿Qué pasó ayer? Ya comentamos bastante de la dimensión presidencial, que vamos a tener una segunda vuelta en unas pocas semanas más, a mediados de diciembre, el día 14 creo que. 14, si no me equivoco. Bueno, ustedes ahí lo chequean. 4 semanas. Lo que sí ayer quedó cerrado es el Congreso, ¿cierto? La composición del Congreso. Y me da la impresión a mí, te voy a tirar así como una primera, ya que estás pidiendo titulares, que no fue tan terrible como el oficialismo en algún minuto temió. No, y no tanto como los primeros datos, porque los primeros datos mostraban que la derecha incluso se acercaba a los 4/7 el número que mágico. le hubieran permitido reformar la Constitución, a su pinta, etc. Y al final quedó bastante empatado el Congreso, con los ajustes de última hora que hubo. Terminó bien empatado, y eso dentro de todo fue una noticia, creo que la mejor noticia de la jornada para el oficialismo. Que no los barrieron. No los barrieron y Jara, por lo tanto, si bien no es muy competitiva en segunda vuelta, la pega de paraguas coalicional, la pega de paraguas de una lista parlamentaria, sí, parece que la cumplió. La cumplió. Mira, en la Cámara de Diputados, ¿cómo quedó esto de acuerdo a los datos que hay hasta ahora? Se puede mover todavía porque algunos, pero estamos más o menos claros. La derecha suma 76, la mayoría absoluta son 78. 76, la mitad más uno son yo había 78. pensado 27, o sea, quedó a 2. 76. Igual, todo esto depende un poco de cómo se cuente, porque depende si, por ejemplo, a demócratas, que fue en la lista con Chile Vamos, los cuentas ahí o no. Yo lo contaría ahí. Ya. Si lo cuentas, están en este momento en 76. El oficialismo, la lista oficialista, si le sumas los regionalistas, que fueron la lista de disidentes del oficialismo, 64. Ya, no mandó tan mal. Claro. Y los 14 que faltan, Partido de la gente.
París y presidente. ¿Cómo era? Con París y presidente y Partido de la Gente en el Parlamento. Ya, 14. La vez pasada París sacó una bancada de 6, que recordemos que se le desarmó rápidamente, quedó en nada. Ahora eligió 14. Es un número súper significativo. Oye, que yo hice harto esto el punto de los programas, ¿cierto? En forma majadera a veces, diciendo, cáchense que París es el único que está diciendo todo el rato con París y presidente y el Partido de la Gente en el Parlamento. Los otros no insistían tanto en eso. Saca 20 puntos y efectivamente yo creo que tiene mucho que ver con que el votante obligado, quizás que no está participando en forma tan habitual de la política, de la conversación política, a la hora de votar, vota un poco con la lógica de los concejales. Pues dice, a ver, ¿dónde está el partido? Claro. Aunque yo no París, conozco. y nos quedaba súper claro cuál era el partido de París, que además era una lista única, entonces no te confundías con nada. La porque era gente, una lista hasta el súper partido de la claro, gente. entonces de París y listo. ¿Y dónde está el Partido de la Gente? Aunque no conozca ninguno, Claro. porque no era gente muy conocida, salvo Pamela Giles, y había otra de apellido Parisi, pero el resto... Sandra Parisi, que también la hermana, no que era fue muy elegida. conocido, y finalmente la gente terminó votando París y presidente, Partido de la Gente al Parlamento. Claro, y hay algunos de ellos que sí son conocidos en entornos como YouTube, entornos Sí. de redes sociales, que sí hay Como algunos Dr. nombres. File. Claro. Ahora, lo interesante aquí, por lo tanto, es que por sí solo un eventual gobierno de Kast no tiene tanta cintura para hacer lo que quiera. Va a necesitar algunos acuerdos. Y aquí además uno dice, claro, son 76. Pero anda a poner de acuerdo a los 76, pues. Claro, Porque hay de todo ahí. Por supuesto, hay de todo, y aún así no tienes mayoría. Y ahora sí no tienen mayoría. Mayoría absoluta, al menos, Claro. ¿cierto? Puede haber mayoría de los miembros presentes en la sala en un determinado Pero momento. no es tan sencillo. Pero no es tan sencillo, y los 13, 14 del Partido de la Gente, mañana pueden ser 11, 9, pueden ir bajando. O dependiendo 17, quién sabe, ¿no? de esto. Pero yo creo que París está decidido a que esta vez va a cuidar un poco el capital construido, no lo va a dilapidar en forma tan, ¿cierto?, negligente como la primera vez que no lo administró y la cuestión se fue Claro, por cada uno y por, también pienso que su liderazgo esta vez puede ser más fuerte. por su lado. Dentro de la derecha, y este es otro elemento súper significativo, la lista, lo decíamos, de Kast y Kaiser saca 42 y Chile Vamos saca 34. O sea, ¿Cómo es? A ver, repítemelo. 42 para la lista de Kast y Kaiser, Ya, 34 para Chile Vamos. ya. O sea, de los 42, 31 republicanos, que son por lejos la bancada más grande, 8 nacional libertarios de Kaiser, 3 social cristianos. Republicano es la nueva UDI. Totalmente. Es la- el partido hegemónico de la Es derecha. la UDI, ya. Ok. Y los demás, la UDI 18, RN 13, Evópolis 2. O sea, el centro de gravedad de la derecha. Republicano. Ya. Claro, pero igual eso nada despreciable los votos que saca la derecha convencional, digamos, y va a ser muy necesaria a la hora de llevar adelante la agenda del gobierno. Claro. En el Senado la Le, cosa le es distinta. corresponderán los ministros. Bueno, Interesante. ahí está la discusión. Hay gente que dice, bueno, si es que el Congreso, la mitad de los votos son de republicanos y libertarios y la otra mitad son de Chile Vamos, el gabinete debiese reflejar algo más o menos similar. Claro, Es ahí lo está- que la sabiduría política Ahí está. ¿Qué es lo que sugiere, no hizo Boric? ¿Qué es lo que no hizo Boric? Claro. Que puso en su gabinete a su gente Correcto. y al PS y al PPD los exilió a los círculos concéntricos. Círculos concéntricos. Que Claro. Creo que hay consenso de que fue una idea bastante mala. Sí. Bueno, De hecho, duró 6 meses. sí, duró 6 meses y el resultado constituyente, digamos, lo trajo a la realidad. Pero bueno, es interesante ver cómo ahí, en esa negociación, Chile Vamos dice, bueno, tengo prácticamente la mitad de los votos de la derecha en el Congreso, más aún en el Senado, que vamos a ir eso, me corresponden, en teoría, tantos ministerios. Claro. Y en el Senado, efectivamente, hay Chile Vamos, como se renueva solamente la mitad, Chile Vamos sigue siendo predominante. 18 senadores de Chile Vamos contra 7 de la lista Ya, pero Kast-Kaiser. dime el número Sí. general, creo 25. 25. Mitad. Mitad y mitad. 25 de la derecha, Ya. de los 50. Justo la Mejor para el oficialismo también de lo que se pensaba. mitad. Mejor. Porque se el pensaba oficialismo saca 23 23 y los 2 otros- independientes. y 2 independientes. Ahora, también aquí empiezan a hacer, uno puede sacar un montón de cálculos entre medio. El gran panorama están empatados en el Senado. Ahora, por ejemplo, acá hay un montón de cosas. Calisto es un diputado, ex demócrata cristiano, ahora de demócratas, o sea, uno diría centro-derecha, pero que está desaforado. ¿Está desaforado? Sí, totalmente? está desaforado. ¿Y cómo lo dejaron competir? Bueno, puede competir estando desaforado. La duda es si va a poder asumir ahora que es elegido senador. Y por eso ¿Ya? el demócrata dijo, no te vamos No a... te vamos a llevar, lo llevan los regionalistas, lo lleva Mulet en una lista oficialista. ¿A dónde lo contáis? O si te lo tienes que contar porque está desaforado, es bien discutible. Matías Walker es Qué de curioso, La demócratas. gente de Aysén cuando votó por Calisto, Primera mayoría. por eso. Primera muy, mayoría. Muy querido en su Sí, sí. zona ese. Primera mayoría. ¿Y por qué está desaforado este joven? Investigación de fraude al fisco. Ya, una cosa poco.
Ya. A quien no le ha pasado, ¿no? Perfecto. Ya. Pero salva los Ya. muebles, el oficialismo. Salva los muebles, queda ahí entre medio. En Atacama, ¿cierto? Que ganan las dos. Doblan, claro. Gana Chicardini Y y Proboste. Yasna Proboste. Bueno, en Valparaíso se sabía que esta cuestión iba a quedar 3-2. La ¿cierto? DC salva los Pero muebles por porque eso. elige a Proboste, elige a Huanchumilla en la Araucanía, Elige elige a varios diputados. Y sale Huenchumilla y Loncono, ¿no? O sale Huanchumilla Huenchumilla. se perdió al final. Se perdió. O sea, Sí. quedó 4-1. Quedó, creo que 3-2. 3-2, ¿y quién es el Me otro? parece. Lo tendría que confirmar. Ya no, pero va a dar lo Lo mismo. podemos buscar, sí. No te quiero poner Sí. en aprietos, digamos. Claro, Pero, entonces queda ¿qué pasó? bastante... Eso no- en Órdenes se perdió. Jimena Órdenes, creo que estaba. Creo que entró al final. ¿Entró? Sí, Ya. estos fueron Ya, todos los datos que ya, fueron pero, al o sea, final. el oficialismo logró empatar básicamente el Senado. Claro. Y eso hace que, claro, legislativamente lo que viene sea un poco más matizado de lo que uno hubiera esperado. O sea, hay esta marea, este triunfo arrollador de la derecha en la presidencial, que anticipa también, salvo que pasa algo muy raro, un triunfo muy cómodo en la segunda vuelta, pero la parlamentaria es mucho más matizada. ¿Viste? Clever el presidente Cast. El Congreso no es tan relevante. Anticipando. Bueno, claro, hay que ver, Anticipando que no le iba a ir tan bien. y hay que ver cuál es la lección que sacan de eso. Una es, el Congreso no es tan relevante, otra es, tenemos que armar amplias coaliciones para poder gobernar Me encantaría considerando el Congreso. que fuese la segunda. Ya, pero está difícil. Pero interesante porque también para aquellos que tienen miedo de que un triunfo holgado de Kast en segunda vuelta significa que se les sube los humos a la cabeza y los sectores más fanáticos quieran ir por todo, esto es un elemento temperador importante. Y al propio Kast le puede servir para ordenar a su gente. Porque en el fondo, si tuviera los 4 séptimos, sería mucho más difícil parar a los que dicen, bueno, entonces vamos a eliminar el aborto en 3 causales al tiro. Po. Presentamos el 12 de marzo el proyecto. Correcto. Kast puede decir, ojo, no tenemos la mayoría, hay que atenerse al plan, A lo que podemos hacer. mantenemos nuestro plan. Correcto. Se sigue tal cual. En- Le puede servir para Claro. atemperar un poco los elementos dentro de su ¿En propia qué coalición. tema puedes subir adentro el partido de la gente que va a jugar un rol de bisagra? Que no se lo retiro. Sí, bueno, voy a ver. Yo creo que la posibilidad de que la campaña de Jara digan tenemos que de alguna manera hacer alguna señal al tema de los retiros, creo que es Ese posible. fantasma va a reaparecer. Yo le voy a reaparecer. Ya. Oye, hablemos de las encuestas. Ya. Porque hablamos mucho de las encuestas y dijimos, bueno, el lunes después de la elección hay que sacar al pizarrón. Aquí los números son números, más allá de cualquier cosa. Yo creo ¿Estás que. preparado, Cristóbal Velorio, Sí, para entrar a este tema o te complica? No, bueno, o sea que los números no son lo mío, pero por supuesto todo Aquí está la tablita. Yo ya veo que Esta es la tablita que tenía preparada hiciste la de pega. antes. Sí. Y acá en rojo están los resultados reales. Sí. Ahora, me parece que estamos siendo extremadamente duros con el gremio cuando en general algunas de las más convencionales. Estoy pensando en Yo la- no he dicho nada todavía. No, tú, no, Ah, ya. no tú, porque ayer en la noche era como, las encuestas, No, todas- no. Para nada. Dentro de, yo diría que las grandes, por llamarlas grandes, las más mainstream, estoy pensando en UDD, estoy pensando en Criteria, estoy pensando en Cadem, estoy pensando en Activa, creo que se llama. Creo que un poquito más, un poquito arriba, todas subestimaron a Parisi, Sí. pero en general estuvieron dentro de lo razonable. O sea, Salvo con Parisi. En los Salvo todos los con demás Parisi. estuvieron más Salvo o con menos Parisi. dentro Sí. de los marcos. Mira, pero mira, por ejemplo, Jara. Ya. Jara sacó 27, redondeando. Sí, Panel Ciudadano dijo 29, Criteria dijo 29, Cadem dijo 29. listo. Lo subestimaron un Adentro de poquito, pero están más o menos adentro del... 2 para arriba, 2 para abajo, 3 para Claro. arriba, 3 para abajo, estamos. Activa dijo 30,5, ahí se equivocaron más. Ya. Fueron más equivocados. Cast sacó 24, Ya. Panel Ciudadano dijo 22, Criteria dijo 22, Cadem dijo 22, Activa dijo 19, ahí se equivocaron más. Ya, pero todas las que dijeron 22 estuvieron súper cerca. O sea, Dentro del margen, ¿no es cierto? porque además cuando tú veías el intervalo de confianza, como Claro, le el llaman, margen de los 2 puntos para arriba. Claro, para 2 abajo. puntos para arriba, 2 puntos para abajo. Y todas o sea, pronostican- por así decirlo, Cast pegó en la parte de arriba de lo Claro. que se esperaba Y Jara en la de abajo. pegó en la parte de abajo de lo que esperaba. Pero estaba dentro del rango que la mayoría de las grandes encuestas proyectó. Y que Jara salía primero y Cast segundo también. También estaba en el dentro. mainstream. Entonces, eso es en eso estamos discusión. Kaiser, claro, estuvo sobreestimado, sacó un 14. Ya. Panel Ciudadano decía 17, Criteria 17, Cadem 18, Activa 15. Ya, ahí Se- Activa se- estuvo más cerca Estuvo más cerca y, y todas las otras estuvieron un poquito para arriba, un poquito más lejos. 3 puntos para arriba. Matei sacó 12,5. Ya. Panel Ciudadano dijo 14, Perfecto. Criteria 16, ahí sí se Ahí dispararon. estuvo alto. Cadem 14, Activa 12,9.
Casi le chuntaron, casi le perfecto. chuntaron. O sea, pero también súper cerca. Está ahí súper bien. Ya, en París sí es donde claramente ahí no la chuntaron Que para nada. nuestro amigo Juan Pablo Lavín aquí dijo que él creía que Sí. podíamos estar subestimando todos a Así Parisi es. porque el votante obligado estaba subrepresentado en muchas de estas muestras y tendía a ser un votante más anti. ¿Te acuerdas cuando yo le dije que no me creía mucho esta tesis de que el votante oculto fuera de Matei? Y él decía que justamente porque el votante oculto tiende a ser más anti-establishment, era más probable que Parisi el que estuviera El subrepresentado. anticipal decía, claro, es que nos podemos estar equivocando en subestimar a París. Él lo decía. Y efectivamente, se equivocaron en eso. París sacó casi el 20, 19,7. Panel Ciudadano dijo 14, Cadem dijo 13, Activa es lo que estuvo más cerca, le dio 16,6. Y lo puso tercero, fue la única que lo puso tercero, ahí Ya, se o sea, anotaron, se la anotaron un otra poroto. anduvo más lejos, pero en París estuvo En más París cerca. se anotaron un poroto. Y Criteria se equivocó ahí peor porque dijo 11. Ya, eso es casi la mitad. Por eso Parisi la noche que habló en inglés, noche mal recuerdo ayer, Era el ¿cierto? momento ese, ¿eh? Y dice, usted, señor Mayol, después llamó. Sí. Y señor Valdivieso, por eso, ahora acabo de entender por qué también le echó los perros a Valdivieso. Sacó 11, le puso 11 puntos y sacó 20 el tipo. Claro. Ahí estuviste muy lejos. Muy lejos, ya. ¿Cuáles estuvieron más lejos? Black and White, que apareció al final, que le daba 30 a Jara. Claro, se equivocó más. 21 a Kass, 19 a Kaiser. Y Kaiser sacó 14. 19 a París, y en eso estuvo mejor. Y 16 a Matei lo sobreestimó. Ahí hubo más errores. Y la cosa nuestra, que fue la encuesta que más ruido generó la semana anterior. Por la del triple empate técnico. Por el triple empate, porque se salía un poco del consenso de las demás, ¿no? Y uno decía aquí, a Mayol le súper achunta o le súper no achunta. Claro, se jugó todo. Y le súper no achuntó. Ya. Ya. A ver, la cosa nuestra dijo, Jara 33,6, sacó 27, Harto más abajo. mucho más lejos, ¿no? Cast 20,3, sacó 24. Ya, ok, más abajo. Kaiser 20 y sacó 14, Harto más abajo. harto más abajo. Matei 16 y sacó 12,5. También. Poco. Parisi 5,5 Ya. y sacó 20. Ahí está la madre del cordero. Ahí, por eso Parisi le echó los perros a Mayol. Ahí está, porque ahí sí que estuvo muy descaminado. Ya, esos son los datos. Explicaciones. Yo estuve hablando igual con varias de la gente que hizo encuesta, con Juan Pablo Lavín, sobre todo de Panel Ciudadano, que me pareció interesante porque él de alguna manera había anticipado que ese podía ser su error. Y efectivamente ese fue su error. O sea, Panel Ciudadano estuvo bastante bien, pero en París se dijeron 14 y fueron 20. ¿Qué decía él? Hay una subestimación del votante obligado, pero en el caso particular de Parisi, lo que sus datos decían era, son muchos votantes obligados joven. Y ahí parece que las encuestas todavía tienen una especie de elemento que no están viendo. Sí. Menores de 40 años, votante obligado. Punto ciego. Un punto ciego. El efecto tuneo. Tú te quedaste con el tuneo. No sé, porque yo me imagino Pero que debe sí, ser porque- gente joven de sí. sectores populares que no vota tradicionalmente y que por fin alguien dijo, esta gente es buena. Aquí alguien los validó. Claro. No Que sé. no lo validaba ni Que el no, no- no me imagino ni a Kass ni a Jara en el autotuneado. Y el trap no funcionó. El trap no. Bueno, a lo mejor hay que reivindicar que la idea del trap no era tan mala, porque estaba tratando de llegar a un público, lo que pasa es que la ejecución Mal fue ejecutado. desastrosa. Claro. Pero a lo mejor, bueno, y dentro de una Pero campaña que tampoco era creíble, Claro, ¿no? pero además era una estética un poco de Ripley, como de casa comercial. Claro. Digamos. El autotuneado tiene una estética distinta. Pero uno diría, había algo, porque cuando uno ve también, y cuando vemos los datos de París, y da la impresión de que son fundamentalmente hombres, Sí. menores de 40, Sí. votante obligado, lejano a la política. Ese es el público que las encuestas no supieron ver. Sí. En Estados Unidos, al arte, no se llama el arte, el deporte, el hobby, no sé qué lo que es, de ir a los estacionamientos y ir a hacer como ronceas con Sí. el auto, ¿cierto? Donde que se mete mucho ruido y arte y salga harto. Claro. Harto- ¿Qué es lo que es? Como quemar el caucho, ¿no? Claro. Se No, le llama, no, es muy mi- se le llama pelar forro. Pelar forro, Se le gracias. llama- La Pauli tenía el dato. Se le llama pollution porn. El porno de la contaminación. Y es divertido porque hoy día es como una especie de símbolo cultural Ajá. de aquellos que se resisten a volverse verde. A esta Ah. idea de como dejar de contaminar por el cambio climático, ¿cierto? Para resistir en forma muy masculina a esta idea de volverse suave y Ah. verde, el pollution porn es como la forma de reivindicación cultural de una modernidad hecha en base a combustibles fósiles.
Belolio, tu siguiente tesis va a ser, ¿fue el tuneo el factor fundamental en la elección presidencial chilena? No sé, pero lo que es claro es que voy a investigar más de este fenómeno del tuneo en Chile. Lejos me parece que es lo más relevante de lo que hemos conversado en este día. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Les cortamos la cabeza? ¿Qué hacemos? No, yo creo que, a ver, las encuestas mostraron, primero, que no están totalmente descaminadas, no es que no entiendan nada de lo que está pasando, porque en general anticiparon la mayoría de las tendencias, salvo, insisto, en lo de Parisi. Ahí claramente no la vieron. En lo demás, me parece que el consenso de la mayoría de las encuestas fue razonable. Me parece que especialmente Panel Ciudadano estuvo bien en todos, salvo 6 puntos lejos de Parisi. Y Activa hay un promedio que después se saca de qué tan cerca lejos estuviste. Yo no lo hice, pero los que lo han hecho dicen que Panel Ciudadano y Activa fueron los que estuvieron más cerca. Ya. Y los demás, Cadema un poco más lejos, Criterio un poco más lejos, y La Cosa Nostra harto más lejos. No hubo nadie, como en el caso de Bolivia, que diera a los dos primeros lugares distintos de los que fueron. No, salvo La Cosa Nostra, que ponía este empate, ¿no? Entre Kass y Kaiser, que al final estuvo muy lejos de ocurrir. Pero no, uno no puede decir las encuestas estuvieron totalmente descaminadas, porque las encuestas básicamente describieron lo que ocurrió, insisto, con este punto ciego de que no vieron que Parisi, aunque no alcanzara para la segunda vuelta, sí se iba a convertir en el fenómeno que algunos vieron que más bien iba a ser Kaiser. Yo les pongo un azul. No ponemos un azul. Yo creo que en general podemos seguir, o sea, sigue siendo válido pensar que las encuestas están más o menos viendo, y hay que ver qué van a empezar a decir las encuestas sobre una segunda vuelta, que en teoría uno diría no va a tener mucha incertidumbre. Claro, las que van a dar un escenario más apretado y aquellas que van a decir que esta cuestión es un trámite. Aunque Animales Políticos, por cierto, que siguen la segunda vuelta, por si alguien tenía alguna duda al respecto. Seguro. Nos encontramos entonces el próximo lunes con algún invitado. Y con ya datos de cómo se está empezando a ver lo que ocurre en la segunda vuelta y cómo se empieza a configurar lo que van a hacer Kass y Jara para ir a pelear los votos. Discutiendo el proyecto de retiro no inflacionario de Janet Jara. Yo tengo una idea de que se viene eso, pero... Ya, nos vemos. Ya, chao, Cristóbal, gracias por acompañarnos. Chao. Animales Políticos fue presentado por Lo que Importa.